Ella escribió al millonario por error, jamás imaginó que horas después, el teléfono del hospital sonaría con una noticia sobre un bebé que lo dejaría helado. El teléfono de Luis Donatello vibró sobre la mesa de caoba de su oficina. La pantalla se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Necesito decirte algo importante. No puedo hacerlo sola. Lo siento. Frunció el ceño, sus dedos suspendidos sobre la pantalla. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. Perdón, número equivocado. Algo en aquellos mensajes le provocó una inquietud que no pudo explicar. Una sensación similar a cuando las nubes oscuras se acumulan antes de una tormenta. Dejó el teléfono a un lado y volvió a concentrarse en los documentos para la expansión del Diamond, el hotel de lujo que había convertido en la joya de su imperio. No había pasado ni una hora cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada. Señor Donatello, la voz femenina al otro lado sonaba profesional, distante. Le hablo del Hospital San Judas Tadeo. Una paciente ingresó hace unas horas en trabajo de parto prematuro. Entre sus pertenencias encontramos un papel con su nombre y número. El corazón de Luis dio un vuelco, como si hubiera anticipado lo que vendría a continuación. ¿El nombre de la paciente?, preguntó, su voz más tensa de lo que pretendía. Ana Luisa de Oliveira. 7 meses. Habían pasado exactamente 7 meses desde que Ana Luisa había desaparecido de su vida. 7 meses desde aquella noche en la suite presidencial, cuando la vulnerabilidad compartida los llevó a cometer lo que ambos llamaron después un error. 7 meses desde que ella, camarera de su hotel, había presentado su renuncia sin explicación alguna y se había esfumado como si nunca hubiera existido. Hubo complicaciones durante el parto, continuó la voz, ajena al torbellino de pensamientos que había desatado. La paciente está estable pero inconsciente. El bebé es prematuro, de 34 semanas. Un bebé. Las palabras golpearon a Luis como un puñetazo físico. Hizo un cálculo rápido, 7 meses, más algunas semanas, coincidía perfectamente con aquella noche. Voy para allá, respondió, ya poniéndose de pie y tomando su chaqueta. Mientras su chofer conducía por las congestionadas calles de la ciudad, Luis intentaba procesar la avalancha de emociones que lo invadían. ¿Un hijo? Él, que había jurado no repetir los errores de su padre. Él, que había construido su vida alrededor del trabajo precisamente para no tener que enfrentar relaciones o responsabilidades familiares. ¿Y Ana Luisa? ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Por qué había preferido desaparecer, enfrentar sola un embarazo, que hablar con él? Las preguntas se acumulaban, cada una más punzante que la anterior. Recordó su último encuentro. Ella había venido a su oficina para presentar su renuncia. Él había intentado hablar sobre lo ocurrido, pero Ana Luisa mantuvo la conversación estrictamente profesional. Necesito un cambio, fue toda su explicación. Luis respetó su decisión, aunque algo dentro de él le decía que había más tras aquellos ojos castaños que evitaban los suyos. Cuando intentó contactarla días después, todos sus intentos fueron infructuosos. Número cambiado, dirección desconocida. Como si la tierra se la hubiera tragado. Y ahora esto. Al llegar al hospital, una enfermera lo condujo directamente al área de neonatología. Frente al cristal, Luis sintió que el aire abandonaba sus pulmones. En una de las incubadoras, conectado a varios monitores, descansaba un bebé diminuto. Una mata de pelo oscuro cubría su cabecita. Es un varón, informó la enfermera con una sonrisa profesional. 5 libras. Está respondiendo bien, pero necesitará quedarse en observación al menos 2 semanas. ¿Puedo verlo más de cerca?, preguntó Luis, sorprendido por el temblor en su propia voz. Minutos después, vestido con una bata estéril, se encontraba frente a la incubadora. El mundo exterior, sus empresas, sus responsabilidades, todo parecía haberse desvanecido. Solo existía este momento, este pequeño ser que respiraba suavemente frente a él. Con infinita precaución, introdujo la mano por una de las aberturas circulares de la incubadora y rozó con la punta de su dedo la diminuta palma del bebé.
Instantáneamente, los dedos del pequeño se cerraron alrededor del suyo con una fuerza sorprendente. Algo se quebró dentro de Luis. Una emoción tan intensa que no podía nombrarla inundó su pecho. Observó los rasgos del bebé buscando señales, confirmaciones. Los labios tenían la misma curva que los suyos. La forma de la mandíbula, aunque pequeña, era inconfundiblemente similar a la que veía cada mañana en el espejo. Es mi hijo, murmuró, la certeza arraigándose en su interior como una verdad innegable. Señor Donatello, lo interrumpió un médico que acababa de entrar. La señorita de Oliveira ha recuperado la conciencia. Está preguntando por el bebé. Luis asintió, incapaz de formular palabras. Con una última mirada al pequeño, siguió al médico por los pasillos del hospital. Su mente era un caos de preguntas y emociones contradictorias. Ira por haber sido excluido de los primeros meses de vida de su hijo. Confusión por las acciones de Ana Luisa. Y un miedo abrumador ante la responsabilidad que acababa de caer sobre sus hombros. La habitación estaba en penumbra cuando entró. Ana Luisa yacía en la cama, pálida pero despierta. Sus ojos, aquellos ojos castaños que lo habían mirado con tanta intensidad meses atrás, ahora lo observaban con una mezcla de sorpresa y temor. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. El hospital me llamó, respondió Luis, manteniéndose a cierta distancia de la cama. Encontraron mi número entre tus cosas. Ana Luisa cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. No debieron hacerlo. ¿No? La incredulidad tiñó su voz. ¿Preferías que nunca me enterara? ¿Que nuestro hijo creciera sin conocer a su padre? No es tan simple, Luis, respondió ella, abriendo los ojos para enfrentarlo. Tú eres quien eres. Y yo soy quien soy. ¿Y eso qué significa? Significa que vives en un mundo donde las personas como yo solo son empleadas, nunca iguales. Había amargura en su tono. ¿Qué pensarías si te hubiera dicho que estaba embarazada? ¿Qué lo había planeado? ¿Qué buscaba tu dinero? La acusación implícita lo golpeó con fuerza. ¿Tampoco me conoces?, preguntó, acercándose finalmente. ¿Crees que soy ese tipo de hombre? Ana Luisa desvió la mirada. No te conozco en absoluto, Luis. Compartimos una noche. Una noche en la que ambos estábamos vulnerables. Tú, recordando a tu padre. Yo, preocupada por mi madre enferma. Lo que pasó, no debió pasar. Pero pasó, insistió él, deteniéndose junto a la cama. Y ahora hay un bebé, nuestro hijo, luchando en una incubadora. Un bebé del que me habría enterado por un error de mensaje si el hospital no me hubiera llamado. Ana Luisa lo miró directamente por primera vez, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Tenía miedo, confesó. Miedo de que me juzgaras. Miedo de que pensaras que era una aprovechada. O peor aún, su voz se quebró. Miedo de que quisieras quitármelo usando tu dinero, tus abogados, tu poder. Luis se quedó sin palabras. La idea de que Ana Luisa lo viera como una amenaza, como alguien capaz de arrebatarle a su hijo, era dolorosa, casi ofensiva. Pero al mismo tiempo, entendía el origen de ese miedo. El mundo estaba lleno de historias sobre hombres poderosos que utilizaban su influencia para salirse con la suya. Nunca haría algo así, dijo finalmente, con voz suave pero firme. Nunca. El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas, de un futuro incierto que ahora ambos debían enfrentar. Es perfecto, murmuró Luis después de un momento. Nuestro hijo. Es pequeño, pero fuerte. Tiene tu nariz. Una sonrisa débil se dibujó en los labios de Ana Luisa. ¿Y tus manos? Las vi por un segundo, tiene dedos largos, como los tuyos. Por un instante, compartieron esa conexión única de dos personas admirando la vida que habían creado juntos en circunstancias improbables. No sé cómo vamos a resolver esto, admitió Luis, sentándose en la silla junto a la cama. No tengo todas las respuestas. Pero quiero que sepas que estaré presente. No porque deba, sino porque quiero.
Ana Luisa lo estudió en silencio, como evaluando la sinceridad de sus palabras. ¿Y si te arrepientes? Las personas como tú viven en otro mundo. Un mundo donde un escándalo así podría costarte negocios, reputación. Las personas como yo también sangran, Ana, respondió él con una sonrisa triste. También sienten. También se enamoran de sus hijos en el momento en que los ven por primera vez. Los ojos de Ana Luisa se llenaron de lágrimas nuevamente, pero había algo distinto en ellas. Ya no eran lágrimas de miedo o desesperación, sino de un alivio cauteloso, de una esperanza que apenas se atrevía a reconocer. Necesitamos tiempo, dijo ella. Para conocernos realmente. Para decidir cómo hacer esto. Luisa sintió, extendiendo su mano hacia la de ella sobre la sábana. Después de un momento de duda, Ana Luisa entrelazó sus dedos con los suyos. Tiempo es lo que tenemos, dijo él, apretando suavemente su mano. Y un hijo por quien luchar juntos. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de conversaciones con médicos, pruebas y decisiones administrativas. Luis se movía por los pasillos del hospital con la determinación de quien ha tomado las riendas de una situación, aunque por dentro seguía intentando procesar la magnitud del cambio que había llegado a su vida. La prueba de paternidad, que él mismo había solicitado más como formalidad que por duda real, confirmó lo que su instinto ya le había dicho: el pequeño, aún sin nombre, era su hijo biológico. Cuando el médico le entregó los resultados en un sobre blanco, Luis lo abrió con manos firmes, asintió ante la confirmación y guardó el papel en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del corazón. Ana Luisa se recuperaba lentamente. La pérdida de sangre durante el parto había sido considerable, y los médicos insistían en que necesitaba reposo absoluto. Desde aquella primera conversación, ambos habían mantenido una tregua tácita, centrándose en el bienestar del bebé en lugar de en los reproches o explicaciones. Hay que ponerle un nombre, dijo Luis esa tarde, sentado junto a la cama de Ana. Había traído flores, no las ostentosas arreglos que solía enviar a socios comerciales, sino unas sencillas margaritas que recordaba haber visto en el uniforme bordado de Ana cuando trabajaba en el hotel. Ella lo miró con sorpresa. Era la primera vez que hablaban de algo más allá de los partes médicos o los horarios de visita a la incubadora. He estado pensando en eso, confesó, jugueteando con el borde de la sábana. Me gustaría llamarlo Mateo. Luis saboreó el nombre en silencio. Mateo Donatello. Sonaba bien. ¿Por alguna razón en particular? Preguntó. Ana Luisa desvió la mirada hacia la ventana, donde la tarde comenzaba a declinar. Era el nombre de mi abuelo. El único hombre que nunca nos abandonó, a mi madre y a mí. La sencillez de la respuesta y la vulnerabilidad que contenía conmovieron a Luis más de lo que esperaba. Mateo es perfecto, dijo, y por primera vez desde que había entrado en esa habitación de hospital días atrás, una sonrisa genuina iluminó el rostro agotado de Ana Luisa. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo ella después de un momento. Luisa sintió, preparándose mentalmente para cualquier pregunta sobre dinero, manutención o arreglos legales. ¿Por qué no estás enfadado? La pregunta lo tomó por sorpresa. Te oculté un hijo. Desaparecí. Cualquier otro hombre estaría furioso, amenazando con abogados o... Estoy enfadado, interrumpió Luis, su voz tranquila contrastando con la intensidad de sus palabras. Estoy furioso por los meses perdidos, por no haber estado ahí cuando lo sentiste moverte por primera vez, por no haber podido preparar su llegada. Pero también entiendo el miedo. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que Ana Luisa reconoció de aquella noche compartida. Mi padre, continuó él, era exactamente el tipo de hombre que temías que yo fuera. Rico, poderoso, manipulador. Cuando mi madre lo dejó, él usó cada recurso a su alcance para destrozarla. Me utilizó como un peón en su juego de venganza. Ana Luisa lo miraba con atención, como si estuviera descubriendo a un hombre completamente distinto al que había conocido. Juré que nunca sería como él, la voz de Luis se volvió más profunda. Que nunca utilizaría el poder o el dinero para herir a otros, especialmente a quien amara. Así que no estoy planeando quitarte a Mateo ni arruinar tu vida.
Estoy intentando encontrar una forma de ser parte de la suya sin destruir la tuya. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado que iba más allá de la situación inmediata. Ana Luisa extendió su mano sobre la cama, un gesto tímido pero deliberado. Luis la tomó, y por un momento, permanecieron así, conectados por ese contacto simple. El timbre de un teléfono rompió el momento. Luis sacó su móvil y frunció el ceño al ver el nombre en la pantalla. Tengo que atender esto, se disculpó, soltando su mano y saliendo al pasillo. La llamada era de Santiago Vidal, su socio principal y amigo desde la universidad. La persona que más sabía sobre él, después de Elena. ¿Dónde diablos estás, Luis? La voz de Santiago sonaba entre preocupada e irritada. Llevas 3 días prácticamente desaparecido. La junta directiva está inquieta y los inversionistas coreanos están esperando una respuesta para mañana. Luis cerró los ojos, apoyándose contra la pared del pasillo. El mundo exterior, ese mundo de negocios y compromisos que había sido toda su vida hasta hace unos días, parecía ahora extrañamente distante. Estoy en el Hospital San Judas Tadeo, respondió finalmente. ¿Hospital? ¿Estás bien? ¿Por qué no me avisaste? Voy para allá. Santiago, espera, Luis respiró hondo. No estoy enfermo. Estoy aquí porque acabo de convertirme en padre. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que por un momento Luis pensó que la llamada se había cortado. ¿Qué tú qué? La incredulidad en la voz de Santiago era casi cómica. ¿De quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Es complicado, respondió Luis, esbozando una sonrisa irónica. Te lo explicaré todo, pero no ahora. Necesito que te hagas cargo de los inversionistas. Diles que estoy considerando seriamente su oferta, pero que necesito revisar algunos detalles del contrato. Luis, esto es una locura. No puedes simplemente, Santiago se detuvo a media frase. Es ella, ¿verdad? La chica del hotel de la que me hablaste. La que desapareció. Luis no se sorprendió. Santiago siempre había sido demasiado perceptivo. Sí, es ella. Y el bebé es mío, lo confirmé con una prueba de ADN. Se llama Mateo. Otro silencio, este más contemplativo. ¿Qué vas a hacer? Preguntó finalmente Santiago, su tono ya resignado. Lo correcto, respondió Luis con una certeza que no sentía desde hace mucho tiempo. Por una vez en mi vida, voy a hacer lo correcto, no lo conveniente. Después de colgar, Luis permaneció un momento en el pasillo, observando el ir y venir de enfermeras y médicos. Gente cuyas vidas continuaban su curso normal mientras la suya había dado un giro de 180 grados. Cuando regresó a la habitación, encontró a Ana Luisa dormida. Su rostro, relajado en el sueño, parecía más joven, más vulnerable. Luis se preguntó qué sueños la visitaban, si en ellos aparecía él, si le temía o confiaba en él. En lugar de despertarla, decidió ir a ver a Mateo. El área de neonatología ya le resultaba familiar, el olor a desinfectante, el suave pitido de los monitores, las voces susurradas del personal médico. Mateo había mejorado notablemente en estos días. Había ganado algo de peso y, según los médicos, si seguía así, podría salir de la incubadora en una semana. Luis se sentó junto a la incubadora, observando a su hijo. Su hijo. Las palabras aún le parecían extrañas, como si pertenecieran a un idioma que apenas estaba aprendiendo. Tu madre y yo estamos intentando arreglar las cosas, murmuró, sabiendo que el bebé no podía entenderlo pero necesitando decirlo en voz alta. No sé exactamente cómo, pero lo haremos. Por ti. La enfermera de turno se acercó con una sonrisa. Está progresando muy bien, comentó mientras revisaba los monitores. ¿Quieres sostenerlo? Creo que hoy podríamos intentarlo por primera vez. El corazón de Luis dio un vuelco. ¿Puedo? Preguntó, su voz apenas un susurro. La enfermera asintió. Solo por unos minutos. Es importante el contacto piel con piel.
Con movimientos expertos, la mujer sacó al pequeño Mateo de la incubadora y lo colocó sobre el pecho de Luis, que se había desabotonado la camisa como le habían indicado. La sensación del cuerpecito cálido contra su piel desnuda fue indescriptible. Tan frágil, tan perfecto, tan suyo. Mateo se agitó ligeramente y luego se calmó, como si reconociera el latido del corazón bajo su mejilla. Luis sintió que algo dentro de él, algo que había estado congelado durante años, comenzaba a derretirse. «Hola, Mateo», susurró. «Soy tu papá». Mientras sostenía a su hijo contra su pecho, Luis tomó una decisión. No sería como su padre. No utilizaría su poder o su dinero para controlar a Ana Luisa o a Mateo. Pero tampoco sería un padre ausente, de esos que se limitan a enviar cheques y regalos en cumpleaños. Encontraría un equilibrio, una forma de estar presente sin ser invasivo, de dar sin sofocar. No sería fácil. Ana Luisa y él eran prácticamente desconocidos, unidos por una noche de vulnerabilidad compartida y ahora por este pequeño ser que dependía totalmente de ellos. Tendrían que aprender a confiar el uno en el otro, a comunicarse, a colaborar. Cuando devolvió a Mateo a la incubadora, se sentía diferente. Como si algo fundamental hubiera cambiado dentro de él. Ya no era solo Luis Donatello, el empresario hotelero, el hijo rebelde del implacable Fernando Donatello. Ahora era, ante todo y sobre todo, el padre de Mateo. Al regresar a la habitación de Ana Luisa, la encontró despierta, mirando por la ventana con expresión pensativa. «Acabo de sostener a Mateo», dijo sin preámbulos, sentándose junto a la cama. La enfermera dijo que está progresando muy bien. Ana Luisa se volvió hacia él, sus ojos brillantes de emoción. ¿De verdad? No me han dejado sostenerlo todavía, había un deje de tristeza en su voz. Mañana pediré que te lleven a verlo, prometió Luis. Si es necesario, contrataré un equipo médico para que te acompañe. Una sonrisa tímida asomó a los labios de Ana Luisa. Siempre solucionando todo con dinero, ¿eh? No había reproche en su tono, solo una observación. Es la herramienta que conozco, admitió Luis con sinceridad. Pero estoy dispuesto a aprender otras. Se miraron en silencio, midiendo la distancia que los separaba, evaluando el camino que tendrían que recorrer juntos, quisieran o no. Ana, dijo Luis finalmente. No sé qué somos tú y yo. No sé qué seremos. Pero sé que ambos queremos lo mejor para Mateo. Ella sintió, sus ojos fijos en los de él. Es lo único que importa ahora, respondió suavemente. Lo mejor para él. Una semana después, el médico principal del área de neonatología dio la noticia que tanto habían esperado, Mateo estaba listo para salir de la incubadora. Había ganado el peso suficiente y sus funciones respiratorias se habían estabilizado lo bastante como para no necesitar monitoreo constante. Sin embargo, advirtió el doctor Méndez, ajustándose las gafas, necesitará cuidados especiales durante al menos los próximos 3 meses. Visitas semanales, alimentación específica, control de temperatura. Los bebés prematuros requieren atención particular. Luisa sintió, absorbiendo cada palabra como si fueran instrucciones para el negocio más importante de su vida. En cierto modo, lo era. ¿Y cuándo podrá ir a casa?, preguntó Ana Luisa, ya recuperada aunque todavía con signos visibles de agotamiento. Mañana mismo, si todo sigue así, respondió el médico con una sonrisa. Pero necesito asegurarme de que tienen todo preparado para recibirlo. El silencio que siguió fue revelador. Ana Luisa y Luis intercambiaron una mirada incómoda. En la intensidad de los días transcurridos, entre la preocupación por Mateo y sus propias conversaciones tentativas, no habían abordado el asunto más básico, ¿dónde vivirían ella y el bebé? Todo estará listo, afirmó Luis con una seguridad que no sentía. Cuando el doctor los dejó solos, la tensión era palpable. Ana, comenzó Luis, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Necesitamos hablar sobre dónde vivirán tú y Mateo. Ella se enderezó en la silla, adoptando una postura defensiva que él ya había aprendido a reconocer. Tengo un departamento, respondió con un tono que intentaba sonar seguro. Es pequeño, pero...
¿Dónde? Interrumpió Luis. En estos meses te busqué por todas partes. Cambiaste tu número, te mudaste. ¿Dónde has estado viviendo? Ana Luisa desvió la mirada. En Constitución, cerca del mercado. Luis conocía el barrio. Era una zona modesta en el mejor de los casos, peligrosa en el peor. Imaginar a Ana Luisa, embarazada y sola, en un departamento en esa área le provocó una sensación de malestar que no pudo disimular. No es tan malo como piensas, defendió ella, captando su expresión. Mis vecinos son amables. Me han ayudado mucho. No se trata de eso, replicó él, pasándose una mano por el cabello en un gesto que Ana Luisa ya identificaba como señal de frustración. Se trata de que Mateo necesita un ambiente tranquilo, seguro, con todas las comodidades para su recuperación. ¿Y tú crees que no puedo proporcionarle eso? El tono de Ana Luisa se elevó ligeramente. ¿Qué porque no vivo en un ático de lujo no puedo cuidar adecuadamente de mi hijo? Nuestro hijo, corrigió Luis con suavidad, pero firmeza. Y no he dicho eso. Solo pienso en lo práctico. Necesitará visitas médicas constantes, tal vez equipos especiales. Mi casa está mejor preparada para eso. Ana Luisa se levantó, caminando hacia la ventana. La tensión en sus hombros revelaba una batalla interna que Luis podía intuir pero no comprender completamente. ¿Qué propones exactamente?, preguntó finalmente, sin volverse. Tengo una casa en Jardines del Pedregal, respondió él. No mi apartamento en el centro, sino una casa más tranquila, con jardín. Tiene una habitación de huéspedes que podría ser tuya, y otra que podríamos convertir en nursery para Mateo. Solo hasta que esté completamente recuperado. Ana Luisa se giró para mirarlo, sus ojos estudiándolo como si intentara descifrar un código secreto en su rostro. ¿Y después qué? ¿Nos mudamos y empezamos con visitas de fines de semana alternos? ¿Te lo quedas tú los veranos y yo en Navidad? La amargura en su voz sorprendió a Luis. Era la primera vez que Ana mostraba abiertamente sus miedos sobre el futuro, sobre cómo compartirían la crianza de Mateo. No he pensado tan lejos, admitió él con honestidad. Solo sé que ahora mismo, Mateo necesita estabilidad y los mejores cuidados posibles. Y quiero estar presente, Ana. Cada día. No solo los fines de semana o en vacaciones. Algo en la sinceridad de sus palabras pareció conmover a Ana Luisa. Sus hombros se relajaron ligeramente. ¿Qué dirán tus amigos? ¿Tu círculo social? ¿La gente del hotel?, preguntó, dando voz a otra de sus preocupaciones. Que la camarera que limpiaba tus sábanas ahora viva en tu casa con tu hijo. Luis se acercó a ella, manteniendo una distancia respetuosa pero lo suficientemente cerca para que su voz fuera apenas un murmullo. Me importa un bledo lo que piensen, respondió con una intensidad que sorprendió a ambos. Eres la madre de mi hijo. Mereces respeto por eso, si no por otras 1000 razones. Ana Luisa lo miró a los ojos, buscando algún signo de falsedad o manipulación. No encontró ninguno. 3 meses, dijo finalmente. Solo mientras Mateo necesite cuidados especiales. Y mantendré mi departamento. Como quieras, aceptó Luis, sabiendo que era un primer paso, un frágil inicio de confianza que no quería romper insistiendo. El resto del día pasó en una ráfaga de preparativos. Luis hizo llamadas, organizó entregas, contrató personal. Ana Luisa lo observaba con una mezcla de asombro y recelo, viendo cómo movía recursos con la eficiencia de quien está acostumbrado a que el mundo se ajuste a sus necesidades. Por la tarde, cuando Ana Luisa fue a ver a Mateo, Luis aprovechó para hablar con Santiago, que había estado esperando en la cafetería del hospital. Así que vivirán contigo, resumió su amigo después de escuchar el plan. La camarera y el bebé. Ana Luisa, corrigió Luis con cierta dureza. Y Mateo. Mi hijo. Santiago levantó las manos en gesto conciliador. Perdona. Es solo que, es mucho para procesar, amigo. Hace 2 semanas estabas considerando la oferta de los coreanos para expandirte a Asia.
Ahora estás comprando cunas y organizando tu vida alrededor de un bebé y una mujer que apenas conoces. Luis removió su café, observando el remolino oscuro como si contuviera respuestas. La vida cambia en un instante, Santiago. Un mensaje equivocado, una llamada inesperada, sonrió con ironía. Además, no he abandonado los negocios. Solo estoy reorganizando mis prioridades. ¿Y cuáles son ahora? Mateo primero. El hotel segundo. Todo lo demás después. Santiago estudió a su amigo con interés genuino. Nunca te había visto así. Ni siquiera con Elena. La mención de Elena, su ex prometida, provocó un destello de incomodidad en Luis. Su relación de 3 años había terminado precisamente porque ella sentía que los negocios siempre serían su única prioridad verdadera. Esto es diferente, respondió simplemente. ¿Y qué hay de Ana Luisa? Preguntó Santiago, inclinándose sobre la mesa. ¿Qué sientes por ella? Luis consideró la pregunta. ¿Qué sentía por Ana Luisa? No era amor, no en el sentido convencional. Pero tampoco era indiferencia. Había algo en ella, en su dignidad silenciosa, en la forma en que enfrentaba un mundo que no le había puesto las cosas fáciles, que le provocaba una admiración que no había sentido por ninguna de las mujeres de su círculo social. Respeto, respondió finalmente. Y curiosidad. Quiero conocerla realmente. Entender quién es la madre de mi hijo. Santiago asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta. Solo ten cuidado. Las relaciones forzadas por circunstancias como estas pueden complicarse rápidamente. No tenemos una relación, aclaró Luis. Solo compartimos un hijo. Su amigo lo miró con escepticismo. Vivirán bajo el mismo techo, criarán a un niño juntos, compartirán desayunos y preocupaciones. Puede que no sea una relación convencional, pero es una relación. Y las relaciones necesitan límites claros, especialmente en situaciones como esta. Las palabras de Santiago resonaron en la mente de Luis mientras conducía hacia su casa esa noche. ¿Límites? ¿Qué tipo de límites podría establecer con la mujer que había dado a luz a su hijo, que ahora viviría en su casa, que entraría en su vida diaria de formas que ni siquiera había comenzado a imaginar? La casa en Jardines del Pedregal lo recibió con un silencio que pronto sería interrumpido por llantos de bebé, conversaciones a medianoche, el suave murmullo de Ana Luisa cantando canciones de cuna que él no conocía. Recorrió las habitaciones, deteniéndose en la que sería para Mateo. Las entregas habían llegado puntualmente, una cuna de madera clara, un cambiador, una mecedora junto a la ventana. Todo en tonos neutros y suaves, como le había indicado al diseñador de interiores. En la habitación contigua, destinada a Ana Luisa, habían dispuesto una cama amplia, un escritorio y un pequeño sofá. Luis había dado instrucciones específicas de que fuera cómoda pero no ostentosa, intentando encontrar un equilibrio que no hiciera sentir a Ana fuera de lugar, pero tampoco le recordara constantemente la disparidad entre sus mundos. Se sentó en el borde de la cama, imaginando a Ana Luisa en este espacio. ¿Se sentiría como una intrusa? ¿Como una invitada incómoda? ¿O encontraría la forma de hacer suyo este rincón de una casa que pertenecía a un hombre que, en muchos sentidos, seguía siendo un extraño para ella? Mañana lo descubriría. Mañana comenzaría esta extraña convivencia forzada por circunstancias que ninguno había planeado pero que ambos estaban intentando afrontar con la mayor dignidad posible. Mañana Mateo vendría a casa. Su hijo. La palabra aún le provocaba una mezcla de vértigo y asombro. Y con él, vendría Ana Luisa, la mujer que había desaparecido de su vida y regresado de la forma más inesperada, para quedarse, al menos por un tiempo, como una presencia cuyo significado aún no lograba definir completamente. El día de llevar a Mateo a casa amaneció con una claridad inusual para la temporada. Ana Luisa lo tomó como un buen presagio mientras terminaba de preparar la pequeña maleta con las pocas pertenencias que había acumulado durante su estancia en el hospital, un cepillo de dientes, un cambio de ropa, una novela a medio leer que una enfermera le había prestado. Sus manos temblaban ligeramente. No era solo por la emoción de tener finalmente a Mateo fuera del hospital.
Era también por lo que vendría después, mudarse a casa de Luis, aunque fuera temporalmente. Entrar en su mundo, un territorio tan ajeno como si se tratara de otro país. Cuando Luis llegó a la habitación, Ana notó de inmediato que algo había cambiado en él. No era su ropa, aunque había dejado los trajes formales por unos jeans y una camisa simple. Era su expresión, una mezcla de nerviosismo y anticipación que lo hacía parecer más joven, más accesible. ¿Lista?, preguntó, tomando la pequeña maleta antes de que ella pudiera responder. Ana asintió, alisando innecesariamente las arrugas de su vestido sencillo. Se había aplicado un poco de maquillaje, algo que no hacía desde antes del parto. No quería parecer demasiado desaliñada junto a Luis cuando salieran del hospital. Un orgullo tonto, quizás, pero era lo único que podía controlar en ese momento. El doctor Méndez los esperaba en neonatología, junto con una enfermera que sostenía a Mateo, ya vestido con un mameluco azul claro y envuelto en una manta. «Aquí está su campeón», sonrió el médico, mientras la enfermera entregaba a Mateo a Ana Luisa. «Recuerden todas las indicaciones: control de temperatura, alimentación cada 3 horas, posición elevada para dormir. Y ante cualquier síntoma inusual, por mínimo que parezca, llamen inmediatamente». Luisa asintió, memorizando cada detalle como si de un contrato crucial se tratara. Ana Luisa apenas escuchaba, absorta en el pequeño rostro de su hijo. Aunque lo había visto todos los días, sostenerlo ahora, sabiendo que se lo llevaría a casa, era una experiencia completamente diferente. Mateo abrió brevemente sus ojos, ese mismo tono oscuro que Ana reconocía en la mirada de Luis, antes de volver a cerrarlos, apacible en sus brazos. «Tenemos todo preparado», aseguró Luis, estrechando la mano del médico. «Gracias por todo, doctor». El trayecto hasta el auto transcurrió en un silencio cargado de expectativas no verbalizadas. Ana Luisa se sorprendió al ver que, en lugar del deportivo de lujo que había imaginado, Luis conducía una camioneta familiar de alta gama. «La compré ayer», explicó él, captando su mirada interrogante mientras acomodaba con cuidado a Mateo en el asiento para bebés recién instalado. «Me pareció más apropiada». Ana se limitó a asentir, impresionada por la rapidez con que Luis adaptaba su vida para acomodar a Mateo. Se preguntó, no por primera vez, si ella habría hecho lo correcto al ocultarle el embarazo. La culpa, una compañera constante en los últimos meses, volvió a instalarse pesadamente en su pecho. El viaje hacia Jardines del Pedregal fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando finalmente entraron en la zona residencial, Ana Luisa observó las mansiones con jardines impecables y muros altos, un mundo herméticamente cerrado al que nunca habría accedido en circunstancias normales. La casa de Luis, aunque elegante, resultó menos ostentosa de lo que había imaginado. De líneas modernas pero cálidas, rodeada de árboles que proporcionaban privacidad natural sin la frialdad de altos muros. «Hogar, dulce hogar», murmuró Luis con un deje de ironía mientras estacionaba frente a la entrada. Ana lo miró de reojo, captando el tono. «¿No te sientes en casa aquí?». Luis consideró la pregunta mientras apagaba el motor. «Es donde vivo cuando necesito espacio. Mi apartamento está en el centro, más cerca del hotel. Pero este lugar siempre me pareció demasiado grande para una sola persona». Había algo de vulnerabilidad en esa confesión que Ana no esperaba. Por un momento fugaz, vislumbró al hombre detrás del millonario, alguien que quizás también conocía la soledad, aunque fuera una soledad rodeada de privilegios. Al entrar, Ana tuvo que contener una exclamación. El interior era espacioso y luminoso, con ventanales que daban a un jardín trasero donde un viejo ahuehuete proporcionaba una sombra generosa. La decoración era elegante pero no pretenciosa, con una mezcla de muebles modernos y algunas piezas que parecían antigüedades familiares. «Te mostraré tu habitación», dijo Luis, guiándola por un pasillo de madera clara. «Y la de Mateo está justo al lado, conectada por una puerta interior para que puedas atenderlo fácilmente durante la noche». La habitación destinada a Ana era amplia y aireada, decorada en tonos suaves. Una cama grande dominaba el espacio, junto a un escritorio de madera y un pequeño sofá bajo la ventana.
Flores frescas en un jarrón sobre la cómoda añadían un toque acogedor que Ana no había esperado. «Espero que sea cómoda», comentó Luis, mostrando una inseguridad que contrastaba con su habitual confianza. «Puedes cambiar lo que quieras». «Es perfecta», respondió Ana sinceramente, sorprendida por la consideración que había mostrado. La habitación de Mateo era aún más impresionante. Pintada en un suave tono marfil, contaba con una cuna de madera clara, un cambiador perfectamente equipado y una mecedora junto a la ventana. Un móvil con pequeños animales colgaba sobre la cuna, y en las paredes, ilustraciones enmarcadas de cuentos infantiles añadían calidez al espacio. «¿Cuándo organizaste todo esto?», preguntó Ana, genuinamente asombrada mientras depositaba a Mateo, que seguía dormido, en la cuna. «Contraté a un diseñador», admitió Luis, observando cómo ella arropaba al bebé. «Le di algunas indicaciones, pero el mérito es suyo». Ana asintió, recordando nuevamente lo fácil que era para alguien como Luis transformar su entorno con una simple llamada telefónica y una transferencia bancaria. Un mundo de posibilidades que ella jamás había conocido. «Hay alguien más que debes conocer», dijo Luis cuando salieron de la habitación del bebé. «Mercedes, mi ama de llaves. Ha estado conmigo desde que compré esta casa». En la cocina, una mujer de unos 60 años preparaba lo que parecía ser un almuerzo ligero. Al verlos, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Señor Luis», saludó, secándose las manos en el delantal. «Y usted debe ser Ana Luisa. Bienvenida». Había una calidez en Mercedes que hizo que Ana se sintiera inmediatamente más cómoda. No había juicio en sus ojos, solo una amabilidad que parecía abarcar las complejas circunstancias sin necesidad de explicaciones. «El bebé está dormido ahora», explicó Luis. «Pero despertará pronto para su alimentación». «Todo está listo», aseguró Mercedes. «He preparado un almuerzo ligero para ustedes. Deben estar agotados después de estos días en el hospital». La naturalidad con que la mujer manejaba la situación, como si la llegada de un bebé y su madre a la casa del soltero más codiciado de la ciudad fuera lo más normal del mundo, alivió parte de la tensión que Ana había estado cargando. Mientras almorzaban en la terraza, bajo la sombra del ahuehuete, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Era la primera vez que compartían una comida fuera del entorno aséptico del hospital, y Ana notó cuánto más relajado parecía Luis en su propio espacio. «¿Qué pasará con tu trabajo?», preguntó él repentinamente. «¿Dónde estabas trabajando estos meses?». Ana bajó la mirada hacia su plato, removiendo distraídamente la ensalada. «En una cafetería cerca de mi departamento. Hasta el 7º mes. Después solo hacía algunos trabajos de costura desde casa», hizo una pausa. «Supongo que tendré que buscar algo cuando volvamos a nuestra rutina». El nuestra se refería a ella y Mateo, pero flotó entre ellos como una pregunta sin responder. ¿Qué rutina tendrían ahora? ¿Habría alguna vez una normalidad en esta situación tan extraordinaria? «No tienes que preocuparte por eso ahora», dijo Luis con suavidad. «Mateo necesitará toda tu atención durante estos primeros meses». Ana enderezó la espalda, su orgullo despertando como un animal alerta. «No necesito caridad, Luis. Puedo mantener a mi hijo». «Nuestro hijo», corrigió él, ya habituado a este intercambio. «Y no es caridad. Es responsabilidad compartida. No espero que trabajes mientras cuidas a un bebé prematuro que necesita atención constante». Antes de que Ana pudiera responder, el llanto de Mateo llegó a través del monitor de bebés que Mercedes había colocado discretamente en la mesa. Ana se levantó de inmediato, agradecida por la interrupción de una conversación que amenazaba con convertirse en su primera verdadera discusión desde que habían llegado a la casa. Mientras alimentaba a Mateo en la mecedora, escuchó los suaves golpes de Luis en la puerta entreabierta. «¿Puedo pasar?». Ana asintió, súbitamente consciente de la intimidad del momento, ella amamantando al hijo de ambos, en una casa que no era suya, bajo circunstancias que jamás habría imaginado. Luis se sentó en el borde de la cama, observándolos con una expresión que Ana no pudo descifrar completamente. «Lo siento», dijo él después de un momento. «No pretendía ofenderte».
Solo quiero que sepas que no estás sola en esto. La sinceridad en su voz desarmó las defensas de Ana. Por un instante, permitió que la posibilidad de confiar en él, de aceptar su apoyo sin verlo como una amenaza a su independencia, floreciera en su mente. Esto es muy extraño, ¿verdad? Dijo finalmente, con una pequeña sonrisa. Tú, yo, un bebé. Esta casa. Como si hubiéramos saltado varios capítulos de una historia que ni siquiera empezamos a escribir. Luis sonrió, y por primera vez desde que se habían reencontrado en el hospital, Ana vio en esa sonrisa al hombre que había conocido aquella noche en la suite presidencial. No al millonario, no al empresario, sino al hombre vulnerable que había compartido con ella sus miedos y esperanzas más profundos. Quizás es hora de empezar a escribirla, respondió él, su mirada fija en Mateo, que se alimentaba plácidamente. A nuestra manera. Los días se convirtieron en semanas con una rapidez que sorprendió a ambos. La rutina, esa estructura invisible que sostiene la vida cotidiana, comenzó a tomar forma alrededor de Mateo, alimentaciones cada 3 horas, visitas médicas semanales. Baños cuidadosos y largos momentos de contemplación mientras dormía. Ana Luisa y Luis habían encontrado un ritmo propio, una danza cautelosa de espacios compartidos y límites respetados. Por las mañanas, Luis trabajaba desde su despacho en casa, permitiéndose interrupciones para ayudar con Mateo o simplemente observarlo dormir. Por las tardes, solía salir al hotel o a reuniones, regresando siempre a tiempo para el baño del bebé, un ritual que había reclamado como propio desde la primera semana. «Le gusta el agua», comentó Luis una noche, mientras sostenía a Mateo en la pequeña bañera, observando fascinado cómo el bebé pataleaba con evidente placer. «Como a ti», respondió Ana, que lo asistía pasándole las toallas y el jabón especial. «Mercedes me contó que nadas todos los días en la piscina, incluso en invierno». Luis levantó una ceja, sorprendido por el comentario. «¿Mercedes y tú hablan de mí?». Ana sonrió, disfrutando secretamente de haberlo desconcertado. «A veces. Tiene muchas historias interesantes». La relación entre Ana y Mercedes había florecido inesperadamente. La mujer mayor había adoptado una actitud protectora pero respetuosa hacia Ana, enseñándole los secretos de la casa sin jamás hacer sentir que no pertenecía allí. Y Ana, que había crecido sin figuras maternas estables después de perder a su madre, encontraba en Mercedes una presencia reconfortante, un puente entre su mundo y el de Luis. «¿Qué más te ha contado?», preguntó Luis, mientras envolvía cuidadosamente a Mateo en una toalla suave. «Que nunca habías traído a nadie a vivir aquí», respondió Ana con sencillez. «Ni siquiera a Elena». El nombre flotó entre ellos como un fantasma inesperado. Elena, la exprometida de Luis, era un tema que habían evitado cuidadosamente. Ana solo sabía de ella lo que había escuchado en el hotel, una abogada brillante de buena familia que había estado comprometida con Luis durante casi 3 años. Hasta que la relación terminó abruptamente 6 meses antes de aquella noche en la suite presidencial. Luis permaneció en silencio mientras terminaba de secar a Mateo y le ponía el pañal. Sus movimientos, ahora expertos después de semanas de práctica, no delataban la turbulencia interior que la mención de Elena había provocado. Ella quería un apartamento en Polanco, dijo finalmente, mientras le ponía el mameluco a Mateo. Decía que esta casa estaba demasiado lejos de todo. Ana asintió, sin presionar. Era la primera vez que Luis compartía algo personal sobre su exrelación y no quería romper ese frágil momento de confianza. «Esta casa es especial», comentó en cambio, ayudándolo a terminar de vestir al bebé. «Tiene alma». Luis la miró, visiblemente sorprendido por su observación. «Eso mismo decía mi madre», dijo con voz suave. «Fue ella quien insistió en que la comprara, aunque yo prefería algo más cercano al centro». «Una casa debe tener alma, Luis», me repetía. «No puedes criar a una familia en una caja de cristal y acero». La mención de una familia hizo que ambos miraran a Mateo, que comenzaba a dormirse en brazos de su padre. Una familia. Eso eran ahora, en cierto modo, aunque no de la manera convencional que la madre de Luis probablemente había imaginado.
No sabía que la habías comprado pensando en una familia, comentó Ana mientras salían del baño. No lo hice, respondió Luis con honestidad. La compré para complacer a mi madre, que ya estaba enferma entonces. Ella nunca llegó a verla terminada. Ana sintió una oleada de empatía. Ella también había perdido a su madre joven, aunque en circunstancias muy diferentes. Era un dolor que compartían, un puente invisible entre sus mundos dispares. Lo siento, dijo simplemente. Luis asintió, agradeciendo silenciosamente su comprensión mientras depositaba a Mateo en la cuna. El bebé suspiró en sueños, su pequeño rostro completamente relajado. A veces me pregunto qué pensaría ella de todo esto, murmuró Luis, más para sí mismo que para Ana. De Mateo. De nosotros. La palabra nosotros quedó suspendida entre ellos, cargada de significados posibles que ninguno se atrevía a explorar completamente. Creo que estaría feliz por Mateo, respondió Ana con suavidad. Por tener un padre que lo ama tanto. Luis la miró, y por un momento, la vulnerabilidad en sus ojos hizo que Ana sintiera el impulso de acercarse, de cerrar la distancia que mantenían cuidadosamente entre ellos. Pero el momento pasó, y Luis recuperó su compostura habitual. Es tarde, dijo, consultando su reloj. Deberías descansar mientras él duerme. Ana asintió, reconociendo el patrón familiar. Cada vez que la conversación se acercaba a territorios demasiado personales, demasiado emotivos, Luis encontraba una forma de retirarse, de restaurar la distancia segura. Esa noche, mientras intentaba dormir, Ana reflexionó sobre estas semanas de convivencia. Sobre cómo, gradualmente, las fronteras entre sus mundos comenzaban a difuminarse. Sobre cómo Luis Donatello, el millonario inalcanzable, se había convertido en Luis, el hombre que tarareaba canciones de cuna desafinadas y celebraba cada pequeño progreso de Mateo como si fuera un milagro. Y tal vez lo era. Un milagro que había comenzado con un mensaje enviado por error, un instante de debilidad en que su resolución de mantener a Luis alejado había flaqueado. A la mañana siguiente, Ana se despertó con el sonido de voces en el jardín. Al asomarse por la ventana, vio a Luis conversando con un hombre que reconoció inmediatamente, Santiago Vidal, su socio y amigo cercano. Lo había visto algunas veces en el hotel y sabía por las conversaciones del personal que era prácticamente la mano derecha de Luis. Los hombres parecían enfrascados en una discusión intensa, aunque hablaban en voces bajas. Santiago gesticulaba enfáticamente, mientras Luis mantenía una postura más contenida, los brazos cruzados sobre el pecho en una posición defensiva que Ana había aprendido a reconocer. No podía escuchar lo que decían, pero la tensión era evidente incluso a distancia. Finalmente, Santiago entregó a Luis lo que parecía ser un sobre, antes de dirigirse hacia su auto estacionado en la entrada. Luis permaneció inmóvil en el jardín, contemplando el sobre con expresión indescifrable. Ana se apartó de la ventana, no queriendo ser descubierta espiando. El llanto de Mateo a través del monitor la distrajo de sus especulaciones y se dirigió a la habitación contigua para atenderlo. Estaba cambiándole el pañal cuando Luis apareció en la puerta, el sobre aún en su mano. Buenos días, saludó, su expresión cuidadosamente neutral. ¿Cómo amaneció el campeón? Hambriento, respondió Ana con una sonrisa, notando la tensión en sus hombros. ¿Todo bien? Vi a Santiago salir. Luis asintió distraídamente, acercándose para acariciar la mejilla de Mateo. Asuntos del hotel, respondió vagamente. Nada importante. Ana sintió la mentira en su tono, pero decidió no presionar. Cada uno tenía derecho a sus secretos, y la frágil paz que habían construido en estas semanas dependía en parte de respetar esos espacios privados. El médico viene hoy a las 3, le recordó mientras terminaba de vestir a Mateo. Para el chequeo mensual. Estaré aquí, prometió Luis, guardando el sobre en el bolsillo interior de su chaqueta. No me lo perdería por nada. Cuando Luis se marchó a su despacho, Ana intentó concentrarse en la rutina matutina con Mateo, pero su mente volvía constantemente a la escena del jardín, a la expresión de Santiago, a la tensión en Luis. Había algo ahí, un problema que Luis no compartía y que claramente lo preocupaba. La visita del doctor Méndez esa tarde trajo buenas noticias,
Mateo progresaba extraordinariamente bien. Había ganado el peso adecuado, sus pulmones funcionaban perfectamente y su desarrollo se acercaba rápidamente al esperado para su edad corregida. Han hecho un trabajo excepcional, felicitó el médico mientras guardaba sus instrumentos. A este ritmo, en un mes más podríamos darle el alta definitiva. Ana y Luis intercambiaron una mirada rápida. El alta médica significaba el fin del acuerdo temporal de convivencia. El recordatorio de que esta vida compartida tenía fecha de caducidad cayó como un peso invisible entre ellos. Eso es, excelente, respondió Luis, aunque su tono no reflejaba la alegría que sus palabras sugerían. Gracias, doctor. Después de que el médico se marchara, un silencio incómodo se instaló en la sala. Ana se ocupó de Mateo, evitando la mirada de Luis, que parecía perdido en sus propios pensamientos. Deberíamos celebrar, dijo él finalmente, rompiendo el silencio. Las buenas noticias de Mateo. Ana asintió, agradecida por el intento de normalidad. Podría preparar algo especial para cenar, ofreció. He aprendido algunas recetas con Mercedes. Tenía algo más elaborado en mente, respondió Luis, y por primera vez en el día, una sonrisa genuina iluminó su rostro. ¿Qué te parecería una pequeña fiesta este fin de semana? Solo nosotros, Mercedes, quizás Santiago y su esposa. Para celebrar a Mateo y su progreso. La propuesta sorprendió a Ana. Durante estas semanas habían vivido en una burbuja, solo los tres y Mercedes, sin visitas ni eventos sociales. La idea de una celebración, por pequeña que fuera, significaba un paso hacia la normalización de su situación, hacia la presentación de Mateo al mundo exterior. Me parece bien, respondió con cautela. Pero. Ana dudó, buscando las palabras adecuadas. ¿Santiago y su esposa, saben quién soy? ¿Lo que fui? La pregunta hizo que Luis frunciera el ceño. Saben que eres la madre de mi hijo, respondió con firmeza. El resto no importa. El día de la pequeña celebración llegó con un cielo despejado y una brisa suave que mecía las hojas del ahuehuete en el jardín. Ana Luisa se observaba en el espejo, indecisa, mientras Mateo dormía plácidamente en su cuna. Había elegido un vestido sencillo pero elegante que Luis había insistido en comprarle la semana anterior, cuando mencionó que no tenía nada apropiado para la ocasión. No es necesario que te compres ropa, había dicho él con naturalidad. Conozco a una diseñadora que puede traer algunas opciones a casa. Ana había accedido finalmente, no sin cierta resistencia. Aceptar regalos de Luis todavía le resultaba difícil, como si cada uno fuera un paso más hacia una dependencia que temía. Pero el vestido azul le sentaba bien, realzando su figura que poco a poco recuperaba sus curvas después del embarazo. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. ¿Puedo pasar? La voz de Luis sonaba inusualmente nerviosa. Adelante, respondió Ana, girándose para mirarlo. Luis entró, elegante en su camisa y pantalón de vestir, pero sin la formalidad de un traje. En sus manos llevaba una pequeña caja de terciopelo azul. Quería darte algo antes de que llegaran los invitados, dijo, acercándose. Ana sintió que su corazón se aceleraba. ¿Un anillo? Era posible que Luis. Pero cuando abrió la caja, encontró algo diferente, un delicado collar de plata con un dije en forma de estrella marina. Es hermoso, murmuró, genuinamente sorprendida. Pero, ¿por qué? Por el día que nos conocimos, explicó Luis. Me contaste que tu lugar favorito en el mundo era la playa de Veracruz donde tu madre te llevaba de niña. Que coleccionabas estrellas de mar. Ana lo miró, asombrada de que recordara ese detalle de aquella única noche de confidencias. Pensé que no te acordabas, confesó. Hablamos de tantas cosas. Recuerdo cada palabra, respondió Luis con una intensidad que hizo que Ana contuviera la respiración. Esa noche, cambió algo en mí, Ana. Incluso antes de Mateo. Se miraron en silencio, el collar entre ellos como un símbolo tangible de una conexión que había comenzado mucho antes de que supieran que tendrían un hijo juntos. ¿Me ayudas a ponérmelo?, pidió Ana finalmente, dándose la vuelta y levantando su cabello.
Luis se acercó, y Ana sintió el roce de sus dedos en la nuca mientras abrochaba el collar. Un contacto breve pero electrizante que pareció despertar sensaciones que había mantenido cuidadosamente dormidas durante estas semanas. «Perfecto», murmuró él, sus manos descansando ligeramente sobre sus hombros. Ana se giró para mirarlo, consciente de su cercanía, de la tensión que había crecido entre ellos con cada día compartido, con cada momento de complicidad alrededor de Mateo. El llanto del bebé a través del monitor interrumpió el momento. Ambos sonrieron, reconociendo el patrón familiar. «Siempre sabe cuándo intervenir», comentó Luis. «Iré a ver qué necesita», respondió Ana, agradecida por la distracción que le permitía recobrar la compostura. Mientras atendía a Mateo, Ana reflexionaba sobre el gesto de Luis. No era solo un regalo costoso, era un recuerdo cuidadosamente elegido, una muestra de que aquella noche había significado algo para él, más allá del encuentro físico que resultó en Mateo. Los invitados comenzaron a llegar poco después. Santiago y su esposa Daniela, una mujer elegante pero de sonrisa cálida que saludó a Ana sin la condescendencia que ésta había temido. El doctor Méndez y su esposa, que trajeron un hermoso móvil musical para Mateo. Y para sorpresa de Ana, Carmela, la enfermera que los había atendido en el hospital y con quien había entablado una amistad durante aquellos días difíciles. La tarde transcurría agradablemente en el jardín, con Mateo pasando de brazos en brazos, claramente disfrutando de ser el centro de atención. Ana observaba a Luis, notando lo relajado que parecía, cómo reía abiertamente con sus amigos, cómo su mirada regresaba constantemente a ella y a Mateo, como buscando asegurarse de que estaban bien, de que pertenecían a este momento. Fue Santiago quien, después de la cena, levantó su copa en un brindis. «Por Mateo», dijo con una sonrisa. «Y por ustedes dos, que nos han dado una lección a todos sobre cómo la vida a veces escribe historias mejores que las que planeamos». Ana notó que Luis y Santiago intercambiaban una mirada cargada de significado, como si compartieran un secreto. Recordó el sobre, la conversación tensa en el jardín días atrás, y sintió nuevamente esa inquietud. Cuando los invitados comenzaron a despedirse, Ana se encontró a solas con Santiago mientras Luis acompañaba al doctor Méndez y su esposa a la puerta. «Ha sido un placer conocerte finalmente, Ana Luisa», dijo Santiago, y había sinceridad en su voz. Nunca había visto a Luis así. «¿Así cómo?», preguntó ella, genuinamente curiosa. «En paz», respondió simplemente. «Completo». Ana quería preguntar sobre el sobre la conversación en el jardín, pero se contuvo. No era el momento ni el lugar. Después de que todos se marcharan, mientras recogían juntos los restos de la celebración, Ana notó que Luis parecía distraído, como si algo pesara en su mente. «¿Todo bien?», preguntó finalmente, cuando Mercedes se retiró a su habitación y quedaron solos en la cocina. Luis la miró largamente, como tomando una decisión. «Hay algo que debo mostrarte», dijo, guiándola hacia su despacho. Sobre el escritorio de madera oscura reposaba el sobre que Santiago le había entregado días atrás. Luis lo tomó y se lo entregó a Ana. «¿Qué es esto?», preguntó ella, sintiendo una inexplicable aprensión. «Ábrelo», respondió él simplemente. Con dedos ligeramente temblorosos, Ana extrajo varios documentos legales. Tuvo que leerlos 2 veces para comprender su significado. «¿Es una casa?», preguntó, confundida. «En Coyoacán», confirmó Luis. «A tu nombre. Y un fideicomiso para Mateo, para su educación y futuro». Ana sintió que la indignación crecía en su interior. «¿Por qué hiciste esto sin consultarme?», preguntó, dejando los papeles sobre el escritorio. «¿Es tu forma de asegurarte que no te pediré nada cuando nos vayamos? ¿De resolvernos como un problema de negocios?». Luis la miró, sorprendido por su reacción. «No, Ana. Es mi forma de asegurarme que tú y Mateo estarán bien, pase lo que pase. Que tendrán un hogar propio, no un departamento alquilado en un barrio inseguro. Que Mateo podrá estudiar lo que quiera, donde quiera». «No necesito tu caridad», insistió Ana, aunque su voz había perdido algo de firmeza. «No es caridad»,
respondió Luis, acercándose hasta quedar frente a ella. Es lo que quiero dar a mi hijo y a su madre. Lo que necesito dar para sentirme en paz con todo el tiempo que perdí, con todos los momentos que no pude compartir porque no sabía que existían. Ana vio en sus ojos una vulnerabilidad que raramente mostraba y entendió que este no era un gesto de poder o control, sino de reparación, de responsabilidad, tal vez incluso de amor. Hay algo más, continuó Luis, tomando sus manos. Algo que he querido decirte desde hace días, desde que el médico anunció que Mateo pronto recibiría el alta definitiva. Ana contuvo la respiración, sintiendo que estaban al borde de un precipicio. No quiero que se vayan, dijo Luis con sencillez. No quiero regresar a esta casa vacía, sin los sonidos de Mateo, sin tu presencia en cada rincón. No quiero visitas de fin de semana o acuerdos de custodia compartida. Quiero que sigamos siendo lo que hemos sido estas semanas, una familia. La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de promesas y miedos. ¿Una familia?, repitió Ana, intentando comprender todo lo que implicaba. Tú y yo. Tú y yo, confirmó Luis. No por Mateo, aunque él sea la razón por la que nos reencontramos. Sino por nosotros, por lo que comenzó aquella noche en el hotel y ha seguido creciendo desde entonces, aunque ambos hayamos intentado negarlo. Ana sentía su corazón latiendo furiosamente. Había pasado tanto tiempo protegiéndose, construyendo muros para no ser vulnerable, para no depender de nadie, especialmente de un hombre como Luis, con todo su poder y su mundo tan diferente al suyo. Tengo miedo, confesó finalmente. Miedo de perderte una vez que me permita amarte completamente. Y yo tengo miedo de no ser el hombre que tú y Mateo merecen, respondió Luis, acortando la distancia entre ellos. Pero estoy dispuesto a intentarlo cada día, Ana. A construir algo real, algo nuestro, no basado en lo que el mundo espera o en lo que digan los demás. Ana pensó en estas semanas compartidas, en cómo Luis había demostrado con acciones, no solo con palabras, que era un hombre diferente al que ella había temido. En cómo la respetaba, cómo valoraba su independencia incluso mientras le ofrecía su apoyo. En cómo amaba a Mateo con una devoción que iba más allá de cualquier obligación. Sí, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Quiero que lo intentemos. Quiero que seamos una familia, Luis. Los tres. Cuando sus labios se encontraron, fue como si completaran un círculo que había comenzado aquella noche de confidencias en la suite presidencial. No era un comienzo, sino una continuación, el siguiente capítulo de una historia que había tomado un desvío inesperado pero los había llevado exactamente donde debían estar. En la habitación contigua, Mateo dormía plácidamente, ajeno al momento que transformaba definitivamente su futuro. Ya no sería el hijo de un encuentro fortuito, sino el centro de una familia construida con decisión y amor consciente, un puente perfecto entre dos mundos que habían encontrado la forma de converger. Y en el pecho de Ana, la pequeña estrella de mar brillaba como un recordatorio de que a veces, las mareas de la vida nos llevan exactamente donde debemos estar. Aunque el viaje comience con un mensaje enviado por error y una llamada inesperada sobre un bebé que lo cambiaría todo.